Un especial saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente al canal. Vamos a continuar explicando lo que es la primera semana de séptimo grado con el tema compuestos inorgánicos. Anteriormente veíamos la parte de la tabla periódica en lo que se refiere a cómo los elementos tienen su configuración electrónica. Están identificados por sus números de oxidación también según sus respectivos grupos. Hablábamos sobre las propiedades periódicas y también veíamos esta actividad práctica en la cual pues desarrollamos y que tú puedes observar en el video. Si no lo has visto, pues te invito a que entres a la lista de reproducción. Y también veíamos un poquito sobre las estructuras de Lewis. Nos quedamos acá en la etapa de creatividad, donde tenemos una información relacionada a los compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Acá te brinda un detalle o una especificación de cómo tú puedes diferenciar entre los inorgánicos e orgánicos. En el caso de los compuestos inorgánicos, pues no contienen carbono. Dentro de ellos nosotros podríamos mencionar una gran cantidad de ejemplos de compuestos que utilizamos en la vida cotidiana, como el agua, las diferentes sales, el ácido clorhídrico, que lo podemos encontrar en ferreterías y tiene diversos usos. También los óxidos, en el caso del sulfato de cobre que se utiliza en la agricultura, el amoníaco que se utiliza también en productos de limpieza, una gran cantidad que hay. En el caso de los compuestos orgánicos, que su estructura principal la compone lo que es el carbono o su columna vertebral, como decíamos anteriormente, por la parte principal que contiene este elemento. Podríamos mencionar ejemplos como el metano, la glucosa, el caso del etanol, que forma parte de los alcoholes, la celulosa que se forma en las plantas, el ácido acético que forma parte del vinagre, el caso de los lípidos, que son las grasas, proteínas, una gran cantidad de compuestos. Llegamos a lo que es la parte de la actividad C, donde dice qué le pasa al hierro cuando se corroe. Y te habla sobre un óxido acá, que es un compuesto binario formado por oxígeno y otro elemento que puede ser metal o no metal. De ahí la clasificación que vamos a ver más adelante. Tenemos acá los diferentes materiales. En mi caso, pues no tenía todos los materiales, por lo cual no te presento acá la parte del video de la práctica, pero probablemente más adelante te suba el video experimental para que tú te puedas guiar en cuanto a esa práctica si no la logras hacer, aunque es indispensable que si eres docente, pues la hagas con tus estudiantes. Bueno, te quedaría de esta manera un proceso parecido al de electrólisis que tenemos acá, donde utilizas los electrodos de hierro que pueden ser clavos, el agua que tienes que agregarle sal, las pinzas Caimán también son indispensables, la fuente de energía, en este caso una pila de 9 voltios, y un recipiente plástico que puedes colocar acá, que no debería ser indispensable si acaso no lo logras conseguir. Bueno, tenemos acá entonces la parte del experimento. Sigue cada uno de los pasos, siempre te sugiero eso para que te salga con éxito el experimento. Vámonos al cuaderno de trabajo en cuanto a esto, según lo que hemos analizado sobre esta práctica. Esto lo veíamos anteriormente, te invito a que veas el video anterior. ¿Qué le pasa al hierro cuando se corroe? Bueno, es la pregunta que tenemos relacionada a la práctica. Vamos a ver cada una de las respuestas. Son un poquito largas las explicaciones, pues ahí tú la puedes acortar. Escribe las observaciones de lo ocurrido en el experimento. ¿Qué les ocurrió a los clavos de hierro? Veamos acá. Al conectar los clavos de hierro a una pila se crea una corriente eléctrica que pasa a través del agua salada. Esta corriente provoca una reacción química en la que el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. Para el caso del hierro, cuando éste se corroe, sufre un proceso químico llamado oxidación. En este proceso, la parte de los electrones se combina con el oxígeno del aire o del agua para formar óxido de hierro. Acá, esta parte que te habla de los electrones, pues se refiere a que el hierro al oxidarse cede electrones o pierde electrones. Entonces, estos se combinan y forman el óxido de hierro.
Prácticamente, pues los átomos de hierro al perder dichos electrones se convierten en esos iones de hierro con carga positiva. Veamos el literal B. ¿Por qué crees que unas estructuras metálicas se corroen más rápido que otras? Una pregunta muy interesante, la verdad. Y pues acá tenemos la respuesta. Depende de la pureza, ya que los metales puros suelen ser más resistentes a la corrosión que las aleaciones, aunque las aleaciones con elementos como el cromo, el níquel o el molibdeno forman una capa protectora de óxido que inhibe la corrosión. También el entorno influye, como la humedad, temperatura, presencia de electrolitos y contaminantes atmosféricos. Entonces, va a depender de la pureza de los metales que nosotros estemos utilizando en cuanto a cuáles se oxidan más rápido eh, en la, en la parte de la naturaleza. De hecho, la mayoría de los metales se oxidan. El oro, por ejemplo, la plata son elementos que se oxidan. La diferencia es que tardan mucho más tiempo que elementos como el aluminio, por ejemplo. Veamos la pregunta C. ¿Por qué crees que cerca del mar la corrosión de las estructuras metálicas es mayor? Bueno, esto está relacionado con las sales. Veamos acá cómo está la respuesta. Por la sal presente en el agua de mar que actúa como un electrolito, aumentando la conductividad eléctrica y facilitando el flujo de iones, lo que intensifica la corrosión. Además, hay otros factores que influyen como la alta humedad, salinidad, aerosoles marinos, oxígeno disuelto, organismos marinos y los cambios de temperatura. Todos estos factores pues forman parte de la corrosión que se da en los metales cerca del mar y principalmente la sal, ¿verdad?, que tenemos ahí. Entonces, esa es el ambiente en ese tipo de lugares. ¿Qué maneras conoces para evitar la corrosión en las estructuras metálicas? También hoy con la tecnología se trata de evitar la corrosión y de alguna manera se crean estructuras de diferentes materiales. Veamos acá. Hay varias maneras de evitar o reducir la corrosión con el tiempo, como la selección de materiales. Ejemplo, el uso de acero inoxidable, que lo hemos visto en, en cuanto a cómo se utiliza, ¿verdad? Se elaboran incluso cadenas, pulseras de este tipo de material, las aleaciones de aluminio o metales recubiertos también. También se pueden usar recubiertos protectores como pinturas, revestimientos plásticos y recubrimientos cerámicos. Ahí culmina lo que es la parte de esa práctica. Luego vamos a entrar a lo que es Bueno, aquí tenemos un poquito sobre los óxidos básicos, que son aquellos que se forman con oxígeno y un metal. En el caso de los ácidos se forman a partir del oxígeno con un no metal. Y aquí te da como una especie de ecuación, ¿va? Dentro de los óxidos básicos, quizás como ejemplo te podría mencionar el óxido de sodio, que se utiliza en la fabricación de vidrio, o el óxido de calcio, conocido como cal viva también, que se emplea en la construcción, ¿verdad?, que es indispensable. El óxido de magnesio, que se utiliza como material refractario. Hay una variedad de compuestos de este tipo. En el caso de los óxidos ácidos, podríamos mencionar el dióxido de nitrógeno, que es un gas pues contaminante. También tenemos lo que es la parte del dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, ¿verdad?, que tantos problemas nos genera en cuanto a al calentamiento global y fenómenos naturales. Bueno, veamos acá entonces, aprendamos a balancear ecuaciones químicas. Tenemos lo que es un método a utilizar, que es el método de tanteo. Hay tres métodos. Está el método algebraico, que es un método matemático, y tenemos el óxido reducción, que jugamos con los estados de oxidación de los elementos, en cuanto a cuáles se reducen y cuáles se oxidan para poder balancear. En esta ocasión tenemos el método de tanteo, que busca el equilibrio de una reacción de una manera rápida en ecuaciones sencillas y algunas complejas. Dentro de lo que es el balanceo se busca cumplir la ley de conservación de la masa, que dice que nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en pocas palabras, si nosotros tenemos cierta cantidad de átomos de reactivos, tendría que haber la misma cantidad de átomos en los productos. Veamos acá, aquí el procedimiento. Te sugiero que lo leas muy despacio. Tenemos un ejemplo acá sobre el hierro. Está balanceado, tiene un átomo reactivo y un producto.
Pero el oxígeno aquí tiene 2 en reactivo, acá te lo presento. Y en los productos solo uno, entonces la ecuación no está balanceada. Y no puede desaparecer de la nada un átomo, sino que tiene que haber la misma cantidad. Para ello, para balancear, utilizamos esta frase que tenemos acá, coeficientes estequiométricos, que son números que colocamos antes del símbolo para poder balancear, porque este subíndice no lo podemos manipular, porque ahí alteramos la estructura del compuesto. Bueno, veamos acá, lee esto despacio. Aquí viene una práctica con un simulador PET que te sugiero que si eres docente lo practiques con los estudiantes, pues es muy interesante. Bueno, veamos acá el balanceo de ecuaciones. Tenemos lo primero, repite los pasos anteriores. Tenemos el óxido de hierro, 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno. Escribe la reacción de formación del óxido de hierro. Veamos acá, tenemos la reacción, un átomo de hierro en reactivo, 2 en productos. 2 de oxígeno en reactivo, 3 en productos. La ecuación no está balanceada. Entonces hay que colocar los átomos como lo pide ahí en la tabla. Prácticamente lo que tenemos acá lo hemos puesto en resumen en la tabla. ¿Está balanceada la ecuación? ¿Qué crees tú? Pues lógico, ¿verdad? Si no tenemos el mismo número acá en reactivos como en productos, la ecuación no está balanceada. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que balancearla aplicando los pasos que te sugiere el libro. Para ello dice escribe los coeficientes numéricos necesarios para balancear la ecuación. Vale, tenemos acá el hierro. Acá ya le coloqué un número 2. Si tú observas, tenemos 2 átomos de hierro acá y un coeficiente 2. 3 átomos de oxígeno acá y un coeficiente 2. ¿Qué hace este coeficiente? Multiplica a los átomos de cada uno de los elementos. Entonces, en pocas palabras tenemos 2 por 2, 4 hierros y 2 por 3, 6 oxígenos, 6 átomos de oxígeno. ¿Qué debemos de hacer? Entonces balancear los reactivos. Si acá tenemos 4 átomos de hierro, 2 por 2, 4, ¿qué número tenemos que colocar acá? Pues 4. Si acá tenemos 6 de oxígeno, ¿qué número tenemos que colocar acá? Un número que al final multiplicado nos dé 6. 2 por 2, 4, no nos daría 6. 3 por 2, 6. Entonces aquí colocamos un 3. Y la ecuación nos queda balanceada, como puedes observar en la tabla. Bueno, aquí te vienen más ejercicios. Veamos acá cada uno de los ejercicios. Tenemos el primero, antes de balancear, dice. Vamos a colocar los átomos antes de balancear. Nitrógeno, 2. En reactivos, en productos, 1. Los tenemos acá. Oxígeno, 2. En reactivo, en productos, 2. Los oxígenos están balanceados, pero los nitrógenos no. ¿Qué hay que hacer para balancear? Pues tenemos que agregar números, coeficientes, que al final nos dé tanto en reactivo como en producto la misma cantidad. Si acá tenemos 2, acá le podemos agregar un 2. Bueno, acá, ¿verdad? El oxígeno. Y al nitrógeno un 2 también. Tenemos al final 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 2 por 2, 4 oxígenos. 2 por 2, 4 oxígenos. La ecuación nos queda balanceada. Veamos ahora el siguiente. Tenemos 4 fósforos y en los productos 2. Te los coloco acá. Oxígeno en reactivos 2, en productos 3. Ahora bien, hay que balancear la ecuación. El método de tanteo es un método que, como su nombre lo dice, la palabra tantear, ¿verdad? Como probar si funciona o no funciona. Entonces, si no funciona, tú borras el número del coeficiente y puedes agregar otro hasta que te dé la misma cifra a este lado y a este lado. Entonces, por eso di el método de tanteo. Veamos el fósforo. Aquí tenemos 4 átomos. ¿Qué número tendríamos que agregar acá? Pues sencillamente un 2. Bueno, aquí va en el caso del oxígeno, pero primero se balancean los sólidos. Aquí al momento de yo ir agregando los números, pues no los puse de manera ordenada. Pero aquí agregas el 2. 2 por 2, 4. Y 4 átomos de fósforo. 2 por 3, 6 oxígeno. Y aquí donde tenías que colocar un 3, ¿verdad? Para que al final te dé 6 también. 6 oxígenos, 6 oxígenos. 4 fósforos, 4 fósforos. Y lo agregas a la tabla. Ahí te queda balanceado. Veamos el otro.
tenemos el manganeso, ¿verdad? Uno es reactivo en productos 2. Oxígeno o zinc. Bueno, en el caso del zinc tenemos uno y uno, ¿verdad? Acá tenemos oxígeno 2 en reactivo en productos 4. Y nos quedaría así. Bien, después de balancear, ¿cómo nos quedaría? Acá lo único que tú tenías que hacer o que tú tienes que hacer para balancear la ecuación es un 2. Si agregas un 2 acá, prácticamente toda la ecuación te queda balanceada. Yo agregué otros números, pero con un 2 que tú agregues es suficiente para balancear la ecuación. Vean, tú puedes observar en mi caso acá, si observas agregué un 2, entonces al zinc tenía que agregarle un 2 para balancearlo. Luego tenemos que acá hay 2 más 3 oxígenos, nos quedarían 5. Entonces, y acá al agregar un 4 tenemos 4 por 2, 8 oxígenos. Entonces, ¿qué número tienes que agregar acá para poder balancear tanto el manganeso como el oxígeno? Observa, 4 por 2, 8 en los reactivos. En los productos, 2 más 3, 5. Entonces, si agregas un 2 acá, balanceas tanto el manganeso como el oxígeno. Y te quedaría así. Pero como te repito, tú puedes agregar un 2 nada más acá y ya la ecuación queda balanceada. Al final, lo que importa es que te dé la misma cantidad tanto en reactivos como en productos. Y observamos el último, los azufres, uno y uno reactivos y productos. Oxígenos en reactivos 2 en productos 1. No está balanceado. ¿Qué se necesita para balancear el oxígeno? Pues agregar un 2 acá, ¿verdad? Y cuando tú agregas un 2 acá, tienes que balancear al final el azufre. Y te quedaría de esa manera, balanceado. El último que se te presenta, aluminio, tienes uno en reactivo, 2 en productos. Oxígeno, 2 en reactivo, 3 en productos. Te quedaría así. Acá para balancearlos necesitarías lo que es un 4 para el aluminio, un 3 para el oxígeno y un 2 para el aluminio en los productos. 2 por 2, 4 aluminios con 4 aluminios. 3 por 2, 6 oxígenos y 2 por 3, 6 oxígenos. Y la ecuación te queda balanceada. Bueno, es así como he tratado de explicarte un poquito el método de tanteo. Yo te sugiero que veas más material para que te puedas empapar de este tipo de temas y practicar con otros ejemplos. Es así como culminamos este video referido a la etapa de creatividad que tenemos acá. Así que si te ha gustado, te sugiero que, como siempre, que lo compartas con demás personas de interés de este tipo de contenido. También suscríbete, eso es importante para apoyar el canal. Y puedes hacerte miembro oficial del canal si así tú lo decides, ¿verdad? Puedes unirte al canal. Pronto te estaré subiendo nuevo material. Bendiciones a cada uno de ustedes.